Donetsk es una ciudad en el este de Ucrania situada sobre el río Kalmius, en el óblast de Donetsk. La población se estimaba en 2013 en 953.217 habitantes y 2.009.700 en el área metropolitana, siendo la quinta ciudad más poblada de Ucrania. Fundada en 1869 por el empresario galés John Hughes, la ciudad fue nombrada Yuzivka, en referencia a su papel en la fundación. Durante la época soviética, la industria siderúrgica de la ciudad se expandió con gran éxito y en 1932 ya era la ciudad más importante de la región. Hasta 2014 fue una de las zonas más industriales de Ucrania, por sus minas y su notable industria, pero tras el inicio de la guerra del Donbass la zona fue tomada por separatistas y por tropas regulares sin identificación del ejército de Rusia. Si bien la ciudad es reconocida internacionalmente como parte de Ucrania, está bajo la administración de facto del gobierno ruso. Nombre y etimología. Nombre. La ciudad es conocida también por sus nombres anteriores, Oleksandrivka, Ugesivka, Yuzivka y Stalino. Historia. Fundación. La ciudad fue fundada en 1869 cuando el empresario John Hughes, natural de Gales, construyó una fábrica de acero y varias minas de carbón cerca de un pequeño asentamiento cosaco llamado Alexandrovka, en el sur de la parte europea del Imperio ruso. Inicialmente, el pueblo recibió el nombre en su honor de Ugesovka. A inicios del siglo XX, Yuzivka albergaba aproximadamente 50.000 habitantes, en su mayoría inmigrantes de los territorios rusos adyacentes, alcanzando el estatus de ciudad en 1917. El distrito principal de Yuzivka recibe el nombre de colonia inglesa, porque mantiene en el diseño y la arquitectura el origen británico. Unión Soviética. Después del estallido de la Guerra Civil Rusa, Yuzivka formó parte de la República Soviética de Donetsk-Krivoy Raj desde su declaración de independencia el 12 de febrero de 1918 por facciones bolcheviques que querían mantener un autogobierno propio y no estar subordinados totalmente a Kiev. La república se disolvió en el segundo Congreso de los Soviets de toda Ucrania el 20 de marzo de 1918, cuando fue incorporada a la República Socialista Soviética de Ucrania con cierto grado de autonomía. En 1924, durante los comienzos del periodo estalinista, el nombre de la ciudad fue cambiado por el de Stalin, en honor a Iosif Stalin y también por su importante industria del acero. En ese año, la población de la ciudad ascendió a 63.708 y el siguiente 80.085 habitantes. Durante 1929 y 1931, el nombre de la ciudad se cambió a Stalino. La ciudad no tuvo un sistema de agua potable hasta 1931, cuando se instaló bajo tierra un sistema de 55,3 kilómetros. En julio de 1933, pasó a ser el centro administrativo del óblast de Donetsk. En 1933, se instaló el primer sistema de alcantarillado de 12 kilómetros y al año siguiente se construyó la primera línea de explotación de gas en la ciudad. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la población de Stalino era de 507.000 habitantes, después de la guerra se había reducido a solo 175.000. La invasión de la Alemania nazi en la Operación Barbarroja, destruyó casi por completo la ciudad, pero fue reconstruida a gran escala en gran parte al final de la guerra. Fue ocupada por fuerzas alemanas e italianas entre el 16 de octubre de 1941 hasta el 5 de septiembre de 1943. En 1945, alemanes étnicos de los suabos del Danubio de Yugoslavia, Hungría y Rumanía, fueron enviados por la fuerza como mano de obra esclava para reconstruir Stalino y trabajar en sus minas. Las condiciones eran tan malas que muchos murieron de enfermedades y desnutrición. En noviembre de 1961, durante el proceso de desestalinización promovido por el líder Nikita Jrushchov, todas las ciudades soviéticas nombradas en honor a Stalin fueron rebautizadas con otro nombre. Stalino adoptó el nombre de Donetsk, nombre derivado del río Donets, tributario del río Don. En 1965,
se fundó la organización científica Academia de Ciencias de Donetsk, como parte de la Academia de Ciencias de la República Socialista Soviética de Ucrania. Ucrania. Después de la disolución de la Unión Soviética, la ciudad experimentó una época difícil durante los años 1990, debido a la desaceleración económica profunda en la antigua República Soviética, con altos niveles de inflación, el control y luchas de oligarcas, continua presencia del crimen organizado y una corrupción generalizada. Durante varios años, se suceden huelgas de mineros donde reclaman mejores condiciones económicas y junto a reivindicaciones de índole política como mantener el ruso como segundo idioma oficial o formar un autogobierno. En 1994, se celebró un referéndum en el Oblast de Donetsk y el Oblast de Lugansk, y alrededor del 90% apoyó que el idioma ruso ganara el estatus de idioma oficial junto al ucraniano, y que el idioma ruso fuera un idioma oficial a nivel regional. Sin embargo, el referéndum no fue considerado vinculante por el gobierno ucraniano. Durante finales del siglo XX y comienzos del XXI, se produjeron importantes accidentes en minas de Donetsk por falta de medidas de seguridad adecuadas, muriendo cientos de trabajadores. Sin embargo, la ciudad comenzaba a modernizarse rápidamente con cierto éxito, aunque manteniendo algunos problemas como el poder de oligarcas sin control y una importante tasa de pobreza. En una cumbre celebrada en Moscú en 2008, Donetsk fue reconocida como la mejor ciudad de la Comunidad de Estados Independientes por sus estrategias de desarrollo implementadas. En 2012 y 2013 Donetsk fue reconocida como el mejor lugar para hacer negocios de Ucrania. Guerra del Donbass y autogobierno. En el marco de la Revolución de la Dignidad o Euromaidán que provocó que el presidente Yanukovych huyera para buscar asilo en Rusia, la secesión de Crimea y su posterior anexión a Rusia, un grupo de manifestantes prorrusos tomó el edificio del gobierno local en Donetsk el 7 de abril de 2014 y desde allí proclamaron la República Popular de Donetsk. El 11 de mayo de 2014, se celebró un polémico referéndum para elegir la independencia. El jefe de la autoproclamada Comisión Electoral de la República Popular de Donetsk, Roman Liagin, afirmó que casi el 90% de los que votaron en la región respaldaron la independencia política de Kiev. Sin embargo, en Ucrania, la Unión Europea y los Estados Unidos declararon que las elecciones fueron ilegales y no son válidas. Los fuertes bombardeos del ejército ucraniano y el enfrentamiento ha causado la muerte de civiles y han dañado parte de las estructuras de la ciudad. Durante la conocida como Batalla por el Aeropuerto Internacional de Donetsk se afectó de manera importante el aeropuerto y murieron cientos de soldados de ambos bandos. La independencia de la RPD es reconocida por Osetia del Sur, y de forma oficial por la Federación Rusa desde el 21 de febrero de 2022 y por la no reconocida República Popular de Lugansk. Geografía. La ciudad está en una estepa, rodeada de distintos bosques, colinas, ríos y lagos. La periferia norte de la ciudad se utiliza principalmente para la agricultura. El río Kalmius une la ciudad con el mar de Azov, que está a 95 kilómetros al sur, y es un área recreativa popular para los ciudadanos de Donetsk. Un amplio cinturón de tierras agrícolas rodea la ciudad. La ciudad se extiende 28 kilómetros de norte a sur y 55 kilómetros de este a oeste. Hay dos embalses en las inmediaciones, Nizhny Kalmius, y el mar Donetsk. 5 ríos fluyen a través de la ciudad, incluyendo el Kalmius, Asmolivka, Cherepaskina, Skomoroska y Bakhmutka. Clima. El clima es del tipo continental. Las temperaturas medias son de -4,1 grados en enero y de 21,6 grados en julio. El promedio de precipitaciones por año asciende a 162 días y hasta 556 milímetros por año. División administrativa. Donetsk se divide en 9 distritos administrativos, llamados rayones. Demografía. La evolución de la población entre 1897 y 2013 fue la siguiente. La mayoría de los residentes de Donetsk son ucranianos rusoparlantes y rusos étnicos. De acuerdo al Censo de Población de 2001, los ucranianos son 56,9% de la población del Oblast de Donetsk,
mientras los rusos son 38.2%. El idioma ruso predomina en la región del Donbass. Los residentes de la ciudad tienden a ser más prorrusos en sus inclinaciones políticas, lo cual fue explotado masivamente durante la elección presidencial de 2004. La estructura de la nacionalidad de la ciudad de Donetsk es la siguiente. Rusos, 493.392 personas, 48.15%. Ucranianos, 478.041 personas, 46.65%. Bielorrusos, 11.769 personas, 1,15%. Griegos, 10.180 personas, 0.99%. Judíos, 5.087 personas, 12,50%. Tártaros, 4.987 personas, 12,49%. Armenios, 4.050 personas, 12,40%. Azeríes, 2.098 personas, 12,20%. Georgianos, 2.073 personas, 12,20%. Otros, 13.001 personas, 1.27% total, 1.024.678 personas, 100.00%. Las lenguas maternas más habladas por la población de la ciudad de Donetsk, de acuerdo con el censo de Ucrania de 2001, son las siguientes. Ruso, 87,8%. Ucraniano, 11,1%. Armenio, 0,1%. Bielorruso, 0,1%. En 1991, un tercio de la población se describían como rusos y un tercio ucranianos, mientras que la mayoría del resto se describieron como eslavos. En 1926 el 52,6% de los habitantes eran rusos, el 26,1% ucranianos y el 10,7% judíos. Transporte. Las principales formas de transporte dentro de Donetsk son tranvías, autobuses eléctricos, autobuses y trolebuses o marsrutkas. El sistema de transporte público es controlado por la empresa pública Dongorbpastrans. La ciudad cuenta con 12 líneas de tranvía, 17 líneas de trolebús y cerca de 115 líneas de autobús. Tanto el tranvía y los sistemas de trolebuses en la ciudad son servidas por 2 estaciones cada uno. Otro medio de transporte dentro de la ciudad es el taxi. La ciudad también contiene autoestaciones ubicadas dentro de la ciudad y sus suburbios, como la autoestación Yuzhny, que sirve principalmente el transporte de las líneas hacia el sur, de ahí su nombre, la autoestación Tsentr, que sirve de transporte en la dirección de Marinka y Vuhledar así como transporte interurbano, la autoestación Kryty Rynok, que sirve principalmente el transporte en el norte y este, y la autoestación Putilovsky, que sirve principalmente al norte y al noroeste. La construcción del sistema de metro de la ciudad, iniciado en 1992, fue abandonado recientemente debido a la falta de fondos. No hay líneas o estaciones terminadas. Ferrocarril. La principal estación de tren de Donetsk, que sirve a cerca de 7 millones de pasajeros al año, se encuentra en la parte norte de la ciudad. Hay un museo cerca de la estación principal, que trata de la historia de los ferrocarriles en la región. Otras estaciones de ferrocarril son, Rudchenkovo, situado en el raión Kivsky, Mandrikino, en el raión Petrovsky, y Musketovo, en el raión Budyonivsky. Algunos trenes de pasajeros evitan la estación de Donetsk y sirven a la estación Yasinubata, que se encuentra fuera de los límites de la ciudad. Aunque no se utiliza para el transporte regular, la ciudad también cuenta con ferrocarril para niños. Con motivo de la Eurocopa 2012, en la que Donetsk era una de las sedes, se inauguró una nueva terminal ferroviaria que se ajustó a los requisitos de la UEFA. La región de Donetsk es un importante centro de transporte en Ucrania. Ferrocarriles Donetsk, con sede en Donetsk, es una de las divisiones ferroviarias más grandes en el país. Sirve a la agricultura y las empresas industriales de la zona, y las poblaciones de los óblasts de Donetsk y Luhansk,
y las provincias de Dnipropetrovsk, Zaporizhia y Kharkiv. Carreteras. La autopista E50, que forma parte de la red internacional de carreteras europeas, pasa por Donetsk con dirección a la ciudad de Rostov-del-Don en Rusia. Además, otra carretera internacional atraviesa la ciudad, la M04. Asimismo, 3 carreteras nacionales de Ucrania pasan circundando la ciudad. Aéreo. Además del transporte público y ferroviario, Donetsk cuenta con el Aeropuerto Internacional de Donetsk. Se construyó en el final de la década de 1940 para el comienzo de la década de 1950. El complejo del aeropuerto fue acabado por completo en 1973. La aerolínea con sede en la ciudad es Donbasaero, que opera el aeropuerto. Deporte. La ciudad cuenta con el estadio deportivo más moderno del país, el Donbas Arena, sede del equipo de fútbol local, el FC Shakhtar Donetsk, que acogió varios encuentros de la Eurocopa 2012.